Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar este lindo conejito con su bolsito o cartera kawaii. Miren qué lindo. Este conejito vamos a medirlo para que se hagan una idea de cuánto mide hasta las orejitas. Vamos a medirlo acá. Miren, hasta las orejas me mide unos 9 centímetros aproximadamente. ¿Ya? Y lo he realizado con hilo 100% algodón. Este es como un color hueso o crema. He utilizado por el bolsito un color rosado fuerte, como un color fresa parece que es. Y los ojos de seguridad que le he colocado son de 6 milímetros, son los más pequeños. Le he bordado con rosado la nariz. Y acá le he echado rubor de color rosado. Para rellenar nuestro conejito vamos a utilizar relleno de algodón o relleno sintético. Este hilo de algodón es de 4 hebras y si lo medimos es de 2 milímetros. Así que voy a utilizar un crochet de 2.5 milímetros. Vamos a necesitar también tijeras. Necesitaremos aguja lanera. También algunos alfileres. Vamos a necesitar también marcador de puntos. Y esos serían todos nuestros materiales. Así que comencemos con nuestro tutorial. Vamos a comenzar tejiendo las patas de nuestro conejito. Y para hacer las patas, empezamos haciendo un anillo mágico. De esta manera, miren. Ponemos la hebra más pequeña para este lado, cruzamos así en nuestro dedo. Ingresamos, jalamos hebra, agarramos ahí y hacemos una cadena. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Ahí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora jalamos de la hebra más pequeña para cerrar. Y en la segunda vuelta, que es la que nos toca, y la tercera vuelta, vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 8 puntos bajos en cada vuelta. Entonces vamos contando ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta es la segunda vuelta y ya me quedaron ahí 8 puntos bajos. Ahora la tercera vuelta también vamos a tejer un punto bajo en cada punto, o sea, los 8 puntos bajos que tenemos ahí. Vamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra larga para después poder coser la pata al cuerpo de nuestro conejito. Miren, de estas vamos a hacer 5 en total. ¿Ya? ¿Por qué 5? Porque una va a ser la cola y la otra y una va a ser la cola y van a ver 4 patitas. Ya, entonces vamos a hacer las 5. Yo ya realicé las 5 y las vamos a reservar. Ahora vamos a tejer las orejas. Para hacer las orejas comenzamos igual con un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces vamos contando ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos acá de la hebra más pequeña para cerrar y en la segunda vuelta vamos a tejer un punto bajo y un aumento 3 veces. ¿Ya? Entonces empezamos aquí tejiendo un punto bajo. En el siguiente hacemos un aumento. Los aumentos es tejer 2 puntos en el mismo punto. Después seguimos tejiendo un punto bajo, después un aumento. Aquí ya estaríamos haciéndolo 2 veces
y por último la tercera vez tejemos un punto bajo y un aumento. Entonces esta serie de un punto bajo y un aumento la hemos repetido 3 veces. Ahora nos tocaría tejer la vuelta 3 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 9 puntos bajos que tenemos en esta vuelta. Entonces vamos contando ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces en esta vuelta 3 nos quedamos con 9 puntos bajos. Ahora nos toca la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Esta serie la repetimos 3 veces. Entonces tejemos acá 1, lo vamos a marcar, el primer punto que tejemos, de ahí volvemos a hacer otro más, serían 2 y después vamos a hacer un aumento. Ahora de nuevo tejemos 1, 2, a ver de nuevo acá, 2 puntos bajos y un aumento. Acá ya van 2 veces y acá por último volvemos a hacer 1, 2 puntos bajos y un aumento. Ahí serían las 3 veces y en esta vuelta, que es la número 4, nos quedarían al final 12 puntos bajos. Entonces ahora nos toca hacer la vuelta 5 y desde la vuelta 5 hasta la vuelta 7 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 12 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 7 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 7, ahora nos tocaría tejer la vuelta 8 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y ahora vamos a hacer la disminución. Para hacer la disminución agarramos la hebra de adelante del punto que sigue, la hebra de adelante del siguiente punto y tejemos nuestro punto normal. Ahí hemos hecho 2 puntos bajos y una disminución. Y de nuevo vamos a volver a repetir esta serie de 2 puntos bajos y una disminución. La vamos a repetir en total 3 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 9 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 9. Y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Entonces tejemos aquí nuestro primer punto, lo vamos a marcar y seguimos con la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir 3 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 6 puntos bajos. Ahora sacamos el marcador y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena. Dejamos una hebra larga para poder coser la oreja a la cabeza de nuestro conejito y de estas orejas vamos a hacer 2 iguales. Ya hacemos las 2 y las vamos a reservar. Ahora vamos a hacer el bolso de nuestro conejito, bolso, cartera, como ustedes le llamen. Entonces para hacer su bolso vamos a empezar igual con un anillo mágico. Yo en este caso le voy a hacer de color rosado, ustedes le hacen del color que más les guste. Y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces vamos contando ahí, ya voy 2, 3, acá ya voy 5 y 6. Cerramos y en la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos. O sea, vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto. Y en esta segunda vuelta nos van a quedar al final 12 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la tercera vuelta y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y después hacemos el aumento. Y esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta.
y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Ya, entonces quiere decir que vamos a tejer los 18 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos con la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Terminé de tejer la vuelta 5, vamos a sacar el marcador. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado y ahora vamos a tejer 30 cadenas. Contamos ahí 1, 2, 3, 4. Acá ya voy 29 y 30. Ahora nos vamos a fijar que las cadenas estén derechas porque la vamos a unir a este lado. Ya, entonces ponemos derechas las cadenas. Ahí. Y nos fijamos que quede así a la mitad, en este lado quede así. Y lo vamos a unir aquí. Con un punto deslizado. Hacemos una cadena y esta sería la tira del bolso o cartera de nuestro conejito. Ahora vamos a cortar dejando una hebra pequeña y esta hebra la vamos a esconder adentro del tejido. Con la aguja lanera entramos así adentro de los puntos y escondemos esta pequeña hebra, ¿ya? Entonces así nos quedaría su cartera o bolsito de nuestro conejito. Haciendo un anillo mágico. De esta manera, cruzando así en nuestro dedo, ingresamos acá adentro, jalamos hebra, agarramos aquí y hacemos una cadena. Adentro de acá del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Contamos ahí 1, 5 y 6 puntos bajos. Jalamos la hebra más pequeña para cerrar y ahí cuando ya tenemos bien cerrado comenzamos la segunda vuelta. En la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos. ¿Qué quiere decir? Que en cada punto vamos a tejer 2 puntos. Ahí ya tejí 1, en el mismo punto tejo otro más, ahí van 2 y 12. Entonces en esta segunda vuelta hemos hecho 6 aumentos y nos quedarían 12 puntos bajos. Ahora en la tercera vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Entonces tejemos un punto bajo. Aquí con el marcador de puntos marcamos siempre el primer punto que tejemos para no perdernos en las vueltas. Y en el siguiente punto hacemos un aumento, que es hacer 2 puntos en el mismo punto. ¿Ya? Entonces vamos a seguir haciendo la serie de un punto bajo y después un aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta hasta llegar de nuevo aquí y al final de esta vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 4 y la serie va a ser de 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá el segundo punto, ahí serían 2. Y en el siguiente punto hacemos el aumento. Vamos a seguir tejiendo acá 1, 2 puntos y un aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta hasta llegar de nuevo aquí y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 5 y vamos a hacer un punto bajo en cada punto. O sea, vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en esta vuelta vamos a tener al final los 24 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así, un punto bajo en cada punto
hasta terminar nuestra vuelta y volvemos. Ahora nos toca hacer la vuelta 6 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y seguimos con el aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 7 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en esta vuelta vamos a tejer los 30 puntos bajos que tenemos. Entonces tejemos así un punto bajo en cada punto hasta terminar nuestra vuelta y volvemos. Ahora nos toca hacer la vuelta 8 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y aumento. Esta serie de 4 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 9 y desde esta vuelta, que es la 9, hasta la vuelta 15 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 36 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 15 y volvemos. Llegué a la vuelta 15, se ve así. Antes de seguir vamos a colocarle los ojos de seguridad. Ya entonces con nuestros alfileres nos ayudamos. Los ojos de seguridad los colocamos en la vuelta 9. Vamos a contar desde acá arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí colocamos un alfiler para saber dónde vamos a colocar un ojo. Y después contamos de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí vamos a colocar el otro ojo. ¿Ya? O sea, es en la vuelta 9 con 6 puntos de separación. Entonces acá ya tengo los ojos. Lo que voy a hacer es sacar un alfiler de ahí de donde lo saqué. Ahí vamos a colocar el primer ojo y sacamos el otro alfiler y colocamos el segundo ojo de esta manera. Ahora acá atrás le vamos a poner los broches de seguridad para que se quede, a ver, bien asegurado ahí. Se lo colocan bien. ¿Dónde está el otro? Aquí. Y cuando ya están ahí colocados los ojos de seguridad, vamos a bordar la nariz. Ya. Acá ya coloqué hilo rosado en la aguja lanera y lo que vamos a hacer es, a ver, aquí en la parte del medio, más o menos de aquí hasta aquí, más o menos aquí a la mitad de los ojos salimos ahí como un puntito más allá del ojo, siempre dejando una pequeña hebra en la parte de abajo para después poder amarrar con la hebra que terminemos y hacer un nudito atrás. Ya, entonces ahí a la mitad del ojo ingresamos como un puntito más allá y lo vamos a hacer hasta ahí, agarrando como 2 puntitos al medio, 2 o 3 puntitos. Ustedes se fijan como quede centrado, ya, que la naricita quede al medio. Ya, si necesitan agarrar 2 o 3 puntitos, la idea es que la naricita se vea al medio. Entonces ahí le hemos pasado 2 veces, la vamos a pasar 3 veces. Esa sería ahí la tercera.
la acomodamos ahí. Y después lo que vamos a hacer acá, cuando ya está la nariz, es hacerle una línea así, en medio de la nariz. Pasamos ahí y le hacemos una línea así. Salimos por acá. Y nos queda ahí, ¿ven? Así nos queda. Ahora lo que vamos a hacer es, con las dos hebras que tenemos acá, con la que comenzamos y con la que estamos terminando, siempre atrás hacemos dos nuditos, que hacemos así, uno, dos nuditos, y cortamos un poco las hebras para que no queden tan largas. Esas hebras ya se van a quedar en la parte de atrás, así que eso ya no se va a ver. Y listo, ven, así ya quedó bordada la naricita del conejito. Ahí lo voy a enfocar, ahí está. Ahora vamos a seguir tejiendo. Vamos a empezar a hacer disminuciones para poder cerrar. Entonces nos tocaría hacer la vuelta 16. En la vuelta 16 vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y una disminución. Ahí ya tejí mi primer punto y seguimos aquí contando 2, 3, 4 puntos bajos y seguimos con la disminución. Seguimos de nuevo acá, 1, 2, 3, 4 puntos bajos y disminución. La disminución es agarrando así la hebra de adelante del siguiente punto, la hebra de adelante del siguiente, y tejemos aquí nuestro punto normal, ¿ya? Entonces vamos a seguir haciendo esta serie de 4 puntos bajos y una disminución por 6 veces en total por toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 17 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y hacemos la disminución. Esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de esta vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Aquí ya terminé la vuelta 17 y lo que vamos a hacer ahora es rellenar acá un poco el cuerpo antes de seguir cerrando, para que después no se nos haga difícil rellenarlo. Ya, acá vamos rellenando un poco para darle forma. Después, antes de cerrar, también se fijan si está bien el relleno, y si le falta le ponen un poco más. Ya, ahora nos tocaría hacer la vuelta 18 y la serie va a ser de 2 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos acá un punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y una disminución. Vamos a seguir tejiendo esta serie de 2 puntos bajos y una disminución por toda nuestra vuelta, en total 6 veces, y al final de esta vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Aquí ya lo rellené un poco más y nos tocaría hacer la vuelta 19. En esta vuelta nos va a tocar hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Tejemos nuestro punto acá, lo marcamos y nos tocaría hacer ahora la disminución, y vamos a seguir tejiendo un punto bajo y una disminución. Esta serie la vamos a repetir en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 20 y aquí vamos a hacer 6 disminuciones seguidas.
Vamos contando aquí una disminución, seguimos acá 2, 3 disminuciones, 4, 5 disminuciones y 6 disminuciones. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, así, una cadena, y dejamos un poco de hebra para poder cerrar acá el huevito. Lo acomodan bien antes de cerrar para ver si le falta el relleno o si está bien. Yo siento que acá abajo le falta un poco, entonces antes de cerrar le voy a ir ingresando un poco de relleno. Yo siempre me ayudo con esta tijera pequeña. Si ustedes tienen un palito o también así una tijera pequeña, te pueden ayudar por el pequeño agujero que les queda ahí. Le van ingresando ahí el relleno y lo van acomodando así para el lado que le falte relleno. Ya, si le falta para este lado lo acomodan así hasta que todo esté bien formado. Acá yo ya lo rellené bien. Ahora vamos a cerrar. Nos quedan 6 puntos aquí, entonces solamente vamos a agarrar la hebra de adelante de los 6 puntos que nos queda. Entonces vamos contando ahí 1, acá 2, y ahí ya van 2, aquí 3, 4, aquí 5 y 6. Ahora vamos a jalar para cerrar bien. Cuando ya esté bien cerrado, ingresamos por ahí mismo por la parte donde hemos cerrado por el medio y salimos por la parte de atrás para poder hacer un nudito. Jalamos bien, ven, y ahí quedó bien cerrado. Entonces acá por la parte de atrás agarramos una pequeña hebra para hacer un nudito, así. Ingresamos por ahí mismo y salimos por otro lado y jalamos bien para cerrar, para que se esconda bien ese nudito. Cortamos ahí la hebra que nos sobra y aquí le dan bien la forma ya. Ahora que ya está listo el cuerpo de nuestro conejito, vamos a coser las partes. Miren, ya le cosí una oreja y le cosí las patas. Falta coserle esta de acá, la vamos a coser juntas para mostrarles cómo. Y vamos a coser la otra oreja. También ya le cosí la colita, les voy a decir en qué lugar le he cosido también. Miren, la oreja se cose acá donde está el anillo mágico. Al costado del anillo mágico vamos a coserlo. ¿Ven? En la parte de adelante del anillo mágico y al costado. Igual vamos a coser la otra oreja. Antes de coserla, vamos a unir acá pasando de un lado para otro. Así, lo cerramos primero. Y ahora la vamos a coser a esa altura que les digo. Justo acá al costado del anillo mágico, ahí lo voy a coser. Ya entonces para coserla, agarramos ahí un punto de la cabeza. De ahí agarramos un punto de la oreja. Vamos jalando. Si desean le colocan alfileres para que no se les mueva. ¿Ya? Entonces ahí volvemos a agarrar un punto de la cabeza. Aquí un punto de la oreja. Y jalamos. Me paso acá para este lado. Y voy a agarrar igual un punto acá de la cabeza. Jalo. Acá agarro un punto de la oreja. Y sigo acá jalando. Miren, ya cosí la parte de adelante. Ahora coso acá en la parte de atrás y hago lo mismo. Siempre agarrando un punto de la cabeza. Acá un punto de la oreja. Voy jalando. Y acá por último me queda un punto más. Agarro ahí igual un punto de la cabeza y un punto de la oreja. Miren, con la primera oreja que he cosido salí por este lado con la hebra. Ahora voy a salir con esta también. Por el mismo lado que salí con la hebra de la primera oreja.
porque voy a aprovechar con estas 2 hebras para hacer 2 nudos y perdemos la hebra por dentro. Ya, entonces ahí hago un nudo, otro más. Vamos a cortar las 2 hebras del mismo tamaño y con la aguja vamos a ingresar ahí. Vamos a poner ahí las 2 hebras y salimos por otro lado y ahí acomodamos. Ya perdimos esas hebras, cortamos acá lo que nos sobra y así acomodamos aquí. Nos quedarían cosidas las 2 orejas. Ahora vamos a coser el brazo o la patita de acá arriba. Miren, para coser el brazo lo que vamos a hacer es acá donde termina el ojo, contamos 2 vueltas más abajo. 2 vueltas más abajo del ojo y que comience ahí, justo donde termine el ojo, ¿ven? A esa altura. Y 2 vueltas más abajo, ¿ya? Y lo vamos a coser de la misma manera que hemos cosido la oreja. Siempre vamos a coser así. Entonces aquí agarramos un punto del cuerpo, jalamos. Agarramos ahora un punto de la patita. Igual, volvemos a agarrar acá un punto del cuerpo. Volvemos a agarrar acá un punto de la patita. Y vamos jalando. Y de esa manera vamos a coser toda la patita. Llegamos acá y salimos por la parte de atrás, porque acá dejé el hilo de la primera patita. La voy a unir con este, como hice con las orejas. Hacemos 2 nudos y perdemos las hebras por dentro. Y de la misma manera lo vamos a hacer también con las patitas de abajo. Estas las vamos a coser, miren, acá donde hemos cerrado, justo ahí al costado de donde hemos cerrado, ahí vamos a coser una patita. Acá va a quedar solo un puntito y cosemos la otra patita. ¿Ven? Acá donde cerramos, adelante y dejando un punto entre ellas, ¿ya? Justo está, para que se den cuenta, no es a la misma distancia que la patita delantera, sino que es ahí, miren, justo adelante, ¿ven? Y acá también, para que se hagan una idea, ¿ven? Tienen que quedar los bracitos un poco más afuera y las piernas, le vamos a llamar piernas, un poco más adentro, ¿ya? Y lo cosemos todas de la misma manera. Y la colita la vamos a coser y acá donde hemos cerrado, contamos 1, 2 vueltas más arriba, cosemos la colita en la parte del medio, ya, o sea, en medio de las patas, ya saben. Lo cosemos igual de la misma manera que hemos cosido las patas. Acá voy a terminar de coser esta patita que falta y volvemos. Miren, y para terminar vamos a colocarle acá su bolsito. Ay, qué belleza, de verdad, se ve tan tierno, me encanta con su bolsito. Se lo acomodamos ahí, miren, así cruzado. Miren qué lindo. Ahora, para darle el último detalle y que quede más bonitas las orejas y los cachetes o mejillas, acá en sus cachetes igual ya le había colocado rubor, pero le voy a colocar acá un poco más. Miren, justo ahí al costado del ojo, ¿ven? Y en la parte de las orejas también, en la parte del medio también le vamos a colocar rubor. Le coloco bastante porque igual después eso baja igual, al final se sale un poco, así que no hay problema con colocarle porque después igual se va a bajar un poco. Y nada, miren, miren qué belleza, me encantó cómo quedó nuestro conejito kawaii, quedó muy tierno con su bolsito. Espero que les haya gustado el tutorial. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Si todavía no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse para que así no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos. Chau, chau.